Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el ángulo θ entre las orillas mostradas de la ménsula metálica. Para este caso es un caso particular, ¿por qué? Porque los ejes nos cambian. Si nos damos cuenta, ahora este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. Es un cambio, no pasa nada, el proceso va a ser exactamente el mismo. Muy bien, comenzamos con nuestro diagrama y dibujamos nuestro plano cartesiano, pero vamos a respetar los ejes que nos dan originalmente, ¿sí? Eje X, eje y eje Z. A continuación, nos está pidiendo el ángulo que hay entre las orillas de esta placa. Entonces, a estas orillas, para nosotros poder calcular el ángulo, vamos a transformarlas a vectores, ¿sí? Entonces tendríamos una orilla que representa un vector y otra orilla que representa el otro vector. Donde está el ángulo, es decir, donde comienza a formarse el ángulo, desde ahí empiezan las dos fuerzas. Es por eso que, como yo sé que el ángulo está aquí, las fuerzas empiezan aquí, por lo tanto terminarían en su otro extremo. El siguiente paso es determinar la posición de estos puntos. Recuerden que en este caso el punto inicial es el origen, pero el punto final para esta orilla y para esta orilla es muy diferente. Entonces vamos a determinar, primeramente este punto lo decidí llamarlo punto A. ¿Por qué tiene las siguientes coordenadas? Asimismo, desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A? Me muevo toda esta distancia que es de 400, es por eso que es 400 y siempre es para el eje X y es positivo porque me estoy acercando hacia el eje X. Desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? En el eje Y no me muevo para llegar al punto A, por lo tanto sería 0J. Ahora, desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? Me muevo toda esta distancia que es de 250, es por eso que es 250K. ¿Y por qué es positivo? Porque hago este movimiento en el eje Z y me estoy acercando hacia el eje Z, por eso es positivo. Muy bien, este sería un punto para un extremo de la orilla. Para el otro, hay que ser bien observadores. Si nos damos cuenta, nos dan desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? Porque este punto lo llamé punto B. Me muevo esta pequeña distancia. Si nos damos cuenta bien la cota, nos está acotando una distancia en el eje X. Por eso que yo sé que recorro una distancia en el eje X de 50, por eso que es 50i. ¿Y por qué es positivo? Porque al hacer este movimiento yo me estoy acercando hacia el eje X, y como yo me acerco hacia el eje X, yo sé que esta posición es positivo, ¿sí? Por eso que es 50i positivo. Ahora, desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto B? Me muevo toda esta distancia que sería de 300, es por eso que es 300j. ¿Y por qué positivo? Porque al hacer este movimiento me estoy acercando hacia el eje Y cuando yo me acerco hacia el eje Y, yo digo que esta posición es positiva. ¿Listo? Y ya estaría en el punto B, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto B? Ya llegué al punto B, de hecho. Entonces no tendría sentido moverme en el eje Z, por eso que es 0K. Y estas distancias están en milímetros. Acá también en el punto A las distancias estaban en milímetros. Y este es el ángulo que se forma. Entonces, yo tengo el ángulo que se forma. Las orillas son vectores, del cual conozco su punto inicial y su punto final. Entonces, vamos a darle un nombre. Como este es el punto A, decidí llamarlo el vector A, y este decidí llamarle vector B, ¿no es cierto? Solo son nombres para estos vectores. Comencemos con el análisis. Para el desarrollo vamos a hacer el cálculo del vector posición y la magnitud del vector posición. ¿Por qué? Porque para calcular el ángulo, recuerden que son dos vectores, para calcular el ángulo entre dos vectores, yo necesito dos cuestiones de estos vectores. Necesito el vector A y necesito el vector B, es decir, el vector posición, ¿no es cierto?, de estos de aquí, dividido, una vez que conozca su vector posición, necesito su magnitud. La magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Y con esto calcularía el ángulo θ. Es por eso que necesito estos datos, así que voy a comenzar haciendo el cálculo de estos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el vector posición? Vector posición entre dos puntos no es más que punto final menos punto inicial, es decir, el punto donde está la flecha menos el punto donde inicia la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Vector A va a ser igual al punto final, que sería la posición de A, menos el punto inicial, que sería el origen, que tiene las siguientes coordenadas. Este número menos 0 va a ser este mismo número.
Entonces el vector posición va a ser 400i más 0j más 200k milímetros. Ahora que conozco el vector, puedo calcular su magnitud. La magnitud de un vector, de cualquier vector, no importa, es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Con esto yo sé que la magnitud del vector a es de 471.6990 milímetros. Voy a hacer lo mismo para el otro vector, ¿no es cierto? Es el vector b. Conozco su punto inicial y su punto final. Necesito el vector posición. Entonces, el vector posición b es igual al punto final, donde está la flecha, es decir, el punto b, menos el punto inicial, que sería el origen en este caso. En este caso, cualquier número menos 0 va a ser el mismo número. Ahora que conozco el vector posición, puedo calcular su magnitud. Entonces la magnitud es su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado más su componente en z al cuadrado. Con esto yo sé que la magnitud del vector posición AB es de 304.1381 milímetros. Y ya tengo los datos necesarios para calcular el ángulo entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces, el ángulo, recordemos que tengo el vector A y el vector posición A y la magnitud de A, y el vector posición B y la magnitud de B. Entonces puedo hacer el cálculo del ángulo θ. Ya había dicho que es coseno a la inversa de el producto de los dos vectores, producto punto del vector 1. Bueno, aquí está, esto está incorrecto, ¿sí? Déjenme, ese es el vector A, ¿sí? Este de aquí es el vector B, ¿no es cierto? Este punto está mal, aquí no es esto, ¿no es cierto? Recordemos que es 50i más 300j más 0k, ¿no es cierto? Este punto de aquí está incorrecto, ¿sí? Es el que está acá, justamente este de aquí es el vector posición B, solo que en este caso no sé qué me pasó, no he corregido la imagen, pero bueno, es una corrección que ya la estoy haciendo en este momento, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora que yo conozco estos cuatro datos, reemplazo el vector A, perdón, voy a poner el puntero, el vector A por el producto punto del vector B, dividido para la magnitud de A, que está aquí, por la magnitud de B, que está acá. Entonces, como todo eso es una multiplicación, puedo simplificar milímetro con milímetro, milímetro con milímetro. Entonces todo esto queda dimensional. Recuerden que el producto punto entre dos vectores tiene una característica en común. Cuando es producto punto, multiplico i con i y desaparece la i. Multiplico j con j y desaparece la j. Multiplico k con k y desaparece la k. Entonces comienzo i con i. Más por más, más. 400 por 50 y la i desaparece. Vamos con j. Más por más, más. 0 por 300 y desapareció la j. Vamos con k. Más por más, más. 250 por 0. Incluso aquí se me ha ido un número de mal. Es aquí 250, ¿sí? 250 por 0, ¿no es cierto? Entonces recordemos que cualquier número multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces esto se hace 0, esto se hace 0. Y esto divide para este denominador y obtengo el siguiente decimal. Saco el coseno a la inversa de este decimal y yo sé que el ángulo θ tiene un aproximado de 81.9863 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con eso yo sé que el ángulo θ tiene un valor de 82 grados. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.